Buenas tardes. El tema del que hablaré hoy es la ventaja de usar los abonos verdes. Los abonos verdes es una práctica muy recomendable para aumentar la fertilidad de nuestros suelos y para aumentar la biodiversidad en los sistemas agrarios. Los que somos de campo siempre hemos escuchado a personas mayores y a otros agricultores decir, después de plantar habas, las sabrás, y lo que pongas después nace mucho más fuerte y vigoroso. Y esta práctica, que aunque los agricultores no sabían exactamente la explicación científica, había una clara observación de que la fertilidad de la tierra se veía aumentada, y por ello, hoy en día, se le llama abono verde a todas esas especies que plantamos con el objetivo de mejorar y fertilizar la tierra. ¿Qué son los abonos verdes? Los abonos verdes son especies de vegetales, bien silvestres o bien especies domésticas, con ciertas características que se siembran para posteriormente ser incorporados al suelo. Las familias más utilizadas como abonos verdes son las gramíneas, las leguminosas y las crucíferas. Casi todos los que pertenecemos al sector agrario hemos escuchado de los agricultores que después de un cultivo de habas, la siguiente plantación se desarrolla mucho más vigorosa y saludable. Detrás de esta práctica está el enriquecimiento de la materia orgánica, nutrientes y microbiología que aporta al suelo el abono verde. ¿Qué funciones o ventajas tiene usar un abono verde? Los abonos verdes tienen varios objetivos o funciones, dependiendo del sistema donde queramos implantar y de qué especies que elijamos para llevarlo a cabo. De este modo, los abonos verdes aportan los siguientes beneficios al sistema agrícola. Aumentan la fertilidad del suelo. Los abonos verdes mejoran y aumentan la fertilidad del suelo en su amplio sentido, al tratarse de material vegetal y por tanto de material orgánico. Al introducirlo al suelo, este conlleva una serie de beneficios al medio edáfico. Los abonos verdes aportan materia orgánica al suelo, por tanto, las propiedades físicas de este se ven mejoradas, siendo mayor su permeabilidad, su oxigenación y su riqueza de nutrientes. Del mismo modo se incrementan la cantidad de humus del suelo que bien, si el abono verde es más lignificado, generan más cantidad de humus, que es más estable con el tiempo, o bien, si es más acuoso, por ejemplo, las habas, se descompondrá a una mayor velocidad y liberando sobre todo nutrientes y sustancias orgánicas lábiles. También es muy importante el incremento de la actividad microbiana del suelo, ya que es la encargada de descomponer todo el abono verde en el momento de su corte e incorporación. En este sentido, los cultivos que son más carnosos aportan una mayor actividad microbiana que los que son más lignificados. Así el grado de lignificación va a depender por un lado de especie elegida. Por ejemplo, un cereal se lignifica más que una leguminosa o una crucífera, pero por otro lado, el momento de corte e incorporación también es un determinante. Así un cultivo después de la fructificación, su lignificación es mayor que en su floración. Por lo general se entierran antes de que se lignifiquen, normalmente un poco antes o en plena floración. 2. Protegen al suelo de la desecación. Al estar el suelo cubierto por una capa de vegetación, la preserva de los agentes atmosféricos, principalmente de lluvias y heladas en invierno y la desecación por el exceso de insolación en verano. De este modo, la vida en el suelo se mantiene durante más tiempo, ya que las fluctuaciones de temperatura y humedad no son tan acusadas como en suelos desnudos, desprovistos de cualquier vegetación que los proteja. Por otro lado, en cultivos con pendientes como son, por ejemplo, las plantaciones de secano, de olivar y almendro,
Los abonos verdes evitan o frenan en gran medida la erosión, provoca sobre todo por las lluvias, que en muchos casos en suelos desprotegidos provocan grandes pérdidas de capa más fértil de los terrenos y grandes cárcavas o socavones. Por tanto, es relevante la función que lleva a cabo los abonos verdes como freno a la erosión y conservación de la fertilidad de los suelos. 3. Dinamización los procesos biológicos del suelo. Cuando cualquier vegetal es implantado en el suelo, es tanto por la extracción mecánica de sus raíces como por sus lados radiculares. Las propiedades del suelo físicas, químicas, microbiológicas se ven modificadas posesivamente. Todas estas modificaciones van a favor de incrementar la fertilidad del suelo. Del mismo modo, el abono verde está implicado en la movilización y reciclado de nutrientes y minerales, ya que los absorbe en forma mineral, estando en muchas ocasiones bloqueados en el suelo para formar parte de sus estructuras orgánicas, que posteriormente será incorporada de nuevo al suelo y estar disponibles de nuevo para el siguiente cultivo. También está documentado que el establecimiento y desarrollo de hongos micorrizas se ve propiciado por los abonos verdes. Mejora estructural del suelo. Como ya hemos mencionado anteriormente, los abonos verdes mejoran la estructura del suelo, por un lado por el aporte de materia orgánica que suponen, y por otro por los canales que dejan las raíces en el suelo al secarse. Hay especies con raíces pivotantes profundas, por ejemplo el centeno, que penetran a bastante profundidad y sirven para romper suelas de labor y apelmazamientos del suelo. Todo esto hace que aumente la porosidad y permeabilidad del suelo. El ambiente microbiológico será más propicio, ofrece cohesión a los suelos arenosos, etc. De este modo, los abonos verdes tienen un efecto positivo en recuperar suelos degradados por los fertilizantes de síntesis, en los que los suelos se encuentran muy salinizados y carecen de estructura. Enriquecen al suelo en los elementos fertilizantes o nutrientes, además de movilizar elementos minerales y ponerlos en el estado orgánico. En el caso de las leguminosas, los niveles de nitrógeno del suelo se ven incrementados tras su cultivo. Esto es debido a la simbiosis que se establece entre las raíces de estas especies y las bacterias nutrificantes, género Rhizomi, que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. Algunas especies de leguminosas pueden llegar a fijar entre 100 y 400 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. Más abajo en la tabla quedan detallado por especie. También las crucíferas, a través de sus raíces profundas, extraen mucho potasio de las capas bajas para después, tras su descomposición, ponerlo a disposición de los perfiles más altos del suelo. Favorecen y fomentan el control biológico. Los abonos verdes no dejan de ser cubiertas vegetales que ofrecen diversidad al agrosistema y refugio cantidad de enemigos naturales, fomentando en este modo el control biológico de nuestros cultivos. Por ejemplo, si tenemos problemas de pulgón o nuestro cultivo, es interesante poner cereales como la cebada, que tienen pulmones específicos y por tanto va a propiciar la aparición de fauna auxiliar que estará disponible para cuando aparezca el pulgón en el cultivo donde se implantan el abono verde. También la palicia es una especie melífera y con muchísimas y llamativas flores, por lo que fomenta la llamada y establecimiento de muchos insectos depredadores y parásitos de plagas. Control de plagas y enfermedades del suelo. En caso del control, por ejemplo, de los
nematodos formadores de agallas que afectan mucho los cultivos como pimiento y tomate. Para ellos utilizan especies pertenecientes a la familia de los crucíferas, como, como la mostaza blanca o los rábanos farrujeros, las cuales cuando se entierran en el suelo, en su proceso de descomposición liberan isocianatos, que son sustancias con poder nematicida y fungicida, y por tanto ejercen un efecto de control frente a estas enfermedades de las raíces de los vegetales, a lo que es mismo un biofumigador. Limitan el desarrollo de malas hierbas. En algunos casos nos interesa controlar algunas especies vegetales como algunas especies invasoras a modo de competencia de nutrientes y de luz, al ser las especies elegidas como abono verde más competitivas y de crecimiento más rápido, pueden llegar a ahogar a otras especies vegetales no deseables. En nuestros campos se llaman siembra intercalada o sobresiembra, cuando entre líneas de hortícolas, para evitar el crecimiento de hierbas no deseadas, se implanta un abono verde de porte bajo para no combatir la luz menor a 30 centímetros, generalmente tréboles, que se ve enriquecido el suelo y no compiten nutrientes con el cultivo debido a la separación correspondiente desde el niño del cultivo. También existen determinadas especies como la paselía o el trigo serrano, que tienen conocidos efectos deservantes. En conclusión, el uso de los abonos verdes ayudará a tener una mayor producción y una mayor eficacia en los productos con una mayor calidad.